Federico Storani, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto. Bien, bien, gracias Federico, gracias por atendernos. Federico, a ver, yo tenía pensado, ayer cuando pensábamos llamarte, una cosa, pero amanecimos con este acto de violencia ya descarada en la República Argentina, porque la verdad, amanecer, te voy a romper la cara, conmigo no se jode, conmigo no se jode. ¿Qué te pareció esto de Bullrich? No, a ver, cualquier expresión de violencia que esté mínimamente, bueno, primero repudiar cualquier expresión de violencia, pero si está vinculada mínimamente a la política, peor todavía. Porque venimos de una historia, y cuidado que, disculpen la expresión, yo no me la agarro con papel de celofán, pero la verdad, sí. porque las he pasado, Sí, y justamente porque las he pasado, digo, con estas cosas no se joden, hay que tener un cuidado extremo. Venimos con una democracia que entre todos hemos recuperado, tratando de cuidarla para que exista tolerancia, pluralismo, la posibilidad de expresarse y seguir en un sistema democrático, y las expresiones de violencia claramente van en una dirección contraria, ¿no? No, y después de decir yo no voy a pedir disculpas, la verdad, esto, digo, no te digo, yo te he escuchado hablar de Milei, pero es como que Milei es un outsider de la política por ahora, digo, qué sé yo. Pero Patricia tiene mucho camino recorrido. Me llama mucho la atención hacia dónde va la derecha en la República Argentina, hacia dónde va acompañando algún sector de esa alianza, la Unión Cívica Radical, y ojalá que encuentre su propio camino y se encauce, ¿no? Creo, Federico, que vos has bregado mucho por eso desde aquella convención en Gualeguaychú hasta todos estos años, y ahora estás trabajando para eso también. ¿Cómo está la UCR? ¿Cómo la ves? Bueno, vos lo dijiste bien. Yo en su momento planteé que necesitábamos equilibrio y control del poder y alternancia, porque me parece que eso era saludable para el sistema democrático. Pero también señalé, y desde hace mucho, no de ahora, que nunca existió una coalición de gobierno, sino una mera coalición electoral. Es decir, que Cambiemos fue una coalición solamente electoral y no de gobierno. Y no pretendo que a quien gana en un sistema presidencialista se le hagan los decretos, pero sí poder debatir las políticas públicas esenciales, porque en muchas de ellas uno puede estar en desacuerdo, y si se trata de una coalición, justamente ese es el tema, que a pesar de ser individualidades diferentes, tienen que haber algunos denominadores comunes para permanecer juntos, valga la redundancia, ¿no? Sí. Entonces, yo he puesto mucho más el acento en estos últimos tiempos, bastante más, en el hecho que ahora hay que construir una alternativa política, y la alternativa va referida más a los contenidos. Y efectivamente ustedes me han escuchado decir, yo no tengo nada que ver con los contenidos de los que son, yo creo que les hacen un precio muy sencillo decirles libertario, lo nuevo, es decir, son fascistas, porque si participan en un acto de Vox, que son los herederos del falangismo, que actuó en una banda de rock que precedió al acto donde estuvo Milei en España, que planteaba como estribillo principal volver al 36. Pero Freddy, a ver, es muy interesante lo que decís. Vos decís que en la Argentina actualmente hay un costado en la política que vos lo definirías como fascista. Eso es fascismo. A ver, si vos decís volver al 36 y estás participando de un acto de volver al 36, quiero recordarle a todo el mundo que en el año 1936 se produjo el llamado pronunciamiento, el alzamiento de Francisco Franco, para destituir, para darle un golpe a la República Española, que había sido elegido por el voto popular, y que eso ocasionó una guerra de 3 años, del 36 al 39, que se llevó 1,5 millones de muertos, con las atrocidades que vimos, entre otras cosas, por ejemplo, Guernica, inmortalizado por aquella obra de Picasso, que precedió, digamos, a la Segunda Guerra Mundial. Pero además en ese acto, por si faltara algún detalle, participó también Giorgia Meloni,
que no es heredera, es el fascismo en Italia, porque pertenece al movimiento social italiano, que fue la denominación que tomó el fascismo después de la Segunda Guerra Mundial y que fue liderada por Giorgio Almirante, un lugarteniente del propio Benito Mussolini. Por lo tanto, a ver, yo no entiendo cómo nos podemos expresar más. Esto no es un tema de debate, además de que es misógino, negador del calentamiento global, mercader de órganos y de armas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estás hablando de Milei como fascista en la Argentina. Por supuesto, por eso digo que le hacen demasiado buena prensa cuando lo tratan de libertario. Yo creo que si resucitaran los verdaderos libertarios anarquistas de otra época, la pasaría mal, Milei, muy mal. ¿Y vos, ¿y qué diferencia hay con Patricia Bullrich? Si la hay. No, bueno, yo creo que hasta este momento ya no has tenido ese tipo de participaciones, pero queda claro que si buscas una alianza con esos sectores, si se busca una alianza con esos sectores, es totalmente incompatible. Entonces déjame decir qué hicimos nosotros. Nosotros la primera ocasión que tuvimos cuando se reunió cuando digo nosotros, digo el radicalismo. Sí. La mesa de Cambiemos se planteó que ese era un límite muy claro. Ustedes recordarán que hubo un pronunciamiento en ese sentido. ¿Y después qué pasó? Ese pronunciamiento lo relativizaron. Algunos dijeron, bueno, yo llegué tarde, no, bueno, pero no es tan así, etcétera. Entonces es muy complicado el tema. Porque yo creo que realmente hay una radicalización del discurso porque buscan ese tipo de electorado, a usanza de lo que es Trump, que no quería irse del poder y quiso tomar el Capitolio, Bolsonaro, que no quiere reconocer el triunfo de Lula. Quienes se ponen al margen de la ley en situaciones violentas son sectores justamente lo que podríamos calificar como una derecha muy extrema que existe en todo el continente y también en otros lugares del mundo, ¿no? ¿Cornejo no camina muy cerca? Sí, y por eso que yo estoy en las antípodas de Cornejo de manera pública desde hace mucho tiempo. Bien. ¿Estás trabajando también o estás impulsando, con toda la experiencia que tenés, digo, por Gustavo Posse, ¿no? Sí, creo que nosotros deberíamos competir en todas las categorías con candidatos propios, contesto de esa manera, y creo que en ese caso el mejor candidato en la provincia de Buenos Aires, por su experiencia, porque es el único municipio importante que administramos en el Gran Buenos Aires, realmente de una dimensión importante y bien administrado, podría ser una buena propuesta para el candidato a gobernador. ¿Estás a favor o en contra de las PASO? No, en principio yo estoy a favor. En su momento, incluso cuando me tocó ser funcionario, propiciaba un proyecto como las PASO porque dan mayor transparencia. Lo que no sirve de las PASO es si vos haces simplemente una lista única, pues entonces está bien quejarse porque gastas muchísima plata simplemente para una encuesta anticipada, cuando ya está todo arreglado. Pero si vos podés confrontar los matices de cara a la sociedad y que sean los hombres y las mujeres en el pueblo argentino los que finalmente decidan con esos matices y demás y las listas se integren, está bien. Yo igual le corregiría algunas cosas a las PASO, entre otras cosas la posibilidad de que se reconstituya la fórmula, en vez de ser fórmula completa, que en todo caso el que gane vaya adelante y el que pierda lo secunde, digamos, sea candidato vice. A mí más integrativo. Sí, es interesante. A mí me hace ruido cómo se conformaría esa PASO. Digo, a ver, si el radicalismo está dentro de Juntos por el Cambio, pero el radicalismo tiene dos hombres visibles de la Unión Cívica Radical que dicen yo quiero ser presidente. Uno es Gerardo Morales y otro es Facundo Manes, por ahora, que yo sepa, ¿no? Pero a las PASO, ¿cómo irían? Digo, irían todos, iría Gerardo Morales, iría Larreta, iría todos dentro de una estructura de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, Larreta, Manes, todos por la candidatura presidencial. No, porque en este caso nos daríamos una ventaja que no podemos dar de ninguna manera. Nosotros vamos a resolver nuestra candidatura primero, antes, y vamos a ir con un solo candidato. Entonces, ¿el radicalismo qué? ¿Haría una interna entre afiliados? Entre afiliados o una abierta, pero no PASO, digamos, como fue en su momento, vos recordarás la interna de la Alianza. Sí, claro. Entre Villarruel y Fernández Mejía. Bueno, ahí no existían las PASO. Ahí no existían las PASO. No existían, por eso fue organizada simplemente por los partidos. Yo me acuerdo que
estuve en la redacción de lo que fue ese pequeño reglamento que se hizo, y ahí sí se integraba la fórmula. Lo que pasa que después Fernández Meijide prefirió competir por la provincia, y finalmente Chacho Álvarez fue el candidato vicepresidente. Ahora, pero me hace ruido porque yo vi el otro día el acto en Parque Norte y lo vi qué sé yo, después leí las crónicas y algunas interpretaciones donde hablan de una fórmula, Larreta, Gerardo Morales. Digo, ¿cómo sería eso? Digo, porque primero va a haber una paso dentro de la Unión Cívica Radical y quien resulte va a ser candidato a presidente, y si Besman es el candidato a presidente dentro de la interna de la UCR, va a competir luego en la paso de Juntos por el Cambio. Mirá, yo creo que primera cuestión, el acto de los otros días hubo un tema que es el siguiente: los oradores fueron todos del partido, el resto fueron invitados. Okay. Después podrán decir lo que quieran, está bien, pero bueno, fueron invitados. Incluso los contenidos de los discursos fueron más bien críticos con lo que fue en su momento el gobierno, tanto en su constitución como en su ejecución y gestión de Cambiemos. Eso fue bastante visible. En segundo lugar, nosotros tenemos que administrar inteligentemente que haya un solo candidato del radicalismo para competir con chance de éxito. Y quien tiene mayor dificultad, porque no tiene esa tradición de administrar sus conflictos y demás, en este momento es el PRO, que por lo menos visiblemente tiene dos candidatos. Tiene a Patricia Bullrich y tiene a Rodríguez Larreta, pero podemos sumar también al propio Mauricio Macri, que no ha dicho que no tampoco. Así que me parece que el tema lo tienen más del otro lado, ¿no? Bien. Ahora a la distancia, y es con esto te termino y te agradezco mucho. ¿Cómo calificás esta posibilidad de reincursión de Mauricio Macri? ¿Y cómo calificás esa alianza? ¿Crees que fue un acto fallido en la historia de la Unión Cívica Radical haber ido con el PRO o con Mauricio Macri a la cabeza? A ver, yo te repito, no voy a desdecirme de lo que hice en su momento. Cuando yo fui a la convención de Gualeguaychú estaba convencido que había que tratar de equilibrar y controlar el poder, que estaba muy desbalanceado. Las últimas elecciones presidenciales, Cristina Fernández de Kirchner había ganado con el 54% de los votos y el segundo había sido el socialista Hermes Wiener con apenas el 17%. El desbalance de poder era muy notable porque se trasladaba también a la legislatura. Eso creo que no es bueno para un sistema democrático que haya tanto desbalance de poder. En segundo lugar, también yo le doy un valor a la alternancia porque evita la concentración hegemónica, los partidos dominantes, que tampoco han sido buenos en la historia, empezando por el Partido Revolucionario Institucional en México y tantos otros que podríamos mencionar. Por lo tanto, creo que esas dos reglas se cumplieran. Lo que nunca se cumplió fue un verdadero gobierno de coalición. Y entonces en esa parte sí creo que hay un debe importante, no podemos cometer el mismo error. Bien. ¿Y si recuperan la Unión Cívica Radical y el peronismo y los partidos tradicionales en vez de tanta alianza? Sería fantástico. Yo creo que el peronismo debería ser, está llamado a ser, la estructura, la base, si se quiere, de una social cristianismo, y el radicalismo, por historia y demás, de una socialdemocracia, y que en todo caso compitan y se alternan en el ejercicio del poder, y como decía Alfonsín también, que podamos encontrar denominadores comunes para también que se conviertan en políticas de Estado. Pero hasta acá no es solamente de este lado que se producen estas situaciones de antagonismo y de profundizar la vida. Podría dar una colección también de otros lados. Sí, claro. Gracias por ayudarnos a pensar, sobre todo esa visión de mirar el mundo tan claro. Ojalá podamos escapar a esa derecha que además rememora personajes como vos lo decís, ¿no? Como Mussolini, como Franco, y que están haciendo campaña en la memoria de esas atrocidades. La verdad, no sé qué le pasa al mundo. Bueno, pero eso pasó. La banda que precedió el acto de Vox,
cantaba volver al 36. Sí. Así como nosotros podemos decir queremos volver al 83, ellos quieren volver al 36. No, bueno, claro. Exactamente, falta cantar Cara al Sol con la camisa nueva, que es la canción de los falangistas. Sí, señor. Freddy, te mando un gran abrazo, gracias por atendernos siempre. Hasta luego. Chau. Es por acá, encarando el camino correcto.